Confucio, y su legado filosófico. Vida y contexto histórico. Confucio, Conci, cuyo nombre real era Conqiu, nació en el año 551 a.C. en el estado de Lu, actual provincia de Shandong, China, durante la dinastía Zhou. Su vida transcurrió en un periodo conocido como la primavera y otoño, 770 a 476 AC, una etapa caracterizada por el debilitamiento del poder central de la dinastía Zhou y la fragmentación política de China en numerosos estados feudales en constante conflicto. Durante este tiempo, la autoridad del rey Zhou era meramente simbólica, y el poder real estaba en manos de los señores feudales, quienes libraban guerras por la supremacía. La sociedad estaba marcada por la corrupción, la violencia y la pérdida de valores tradicionales, lo que generaba un ambiente de caos e inestabilidad. Fue en este contexto que Confucio desarrolló su pensamiento, con la intención de restaurar el orden social mediante la enseñanza de principios éticos y morales basados en la tradición y la armonía. Desde joven, Confucio mostró una gran pasión por el aprendizaje. A pesar de haber nacido en una familia noble empobrecida, estudió de manera autodidacta y posteriormente reunió discípulos a quienes enseñó su visión sobre la virtud, la ética y el gobierno. Intentó sin éxito obtener un cargo importante en el gobierno para aplicar sus ideas, por lo que pasó gran parte de su vida viajando por diferentes estados ofreciendo su sabiduría a los gobernantes. Sin embargo, al no encontrar receptividad en la clase política, se dedicó a la enseñanza y a la recopilación de textos antiguos. Murió en el año 479 a.C., pero su pensamiento dejó una huella indeleble en la cultura china y en gran parte del este de Asia, influyendo en la política, la educación y la ética durante más de 2000 años. Las Analectas, Lunyu. El único libro atribuido a Confucio de manera directa es Las Analectas, una recopilación de sus enseñanzas y diálogos con discípulos, redactada por sus seguidores después de su muerte. Este texto se convirtió en la base del confucianismo y contiene reflexiones sobre el buen gobierno, la moral personal y la conducta adecuada en la sociedad. A través de las Analectas, Confucio enfatiza la importancia del aprendizaje, el respeto por las tradiciones y el desarrollo de la virtud como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad armoniosa. Conceptos fundamentales en la filosofía de Confucio. Chun-si, el hombre virtuoso. El término Chun-si significa literalmente hijo de un noble, pero, en el pensamiento confuciano, se refiere a una persona que ha alcanzado un alto nivel moral y ético. Para Confucio, el verdadero Chun-si no es alguien con un título nobiliario, sino un individuo que se esfuerza por la virtud y la rectitud en su vida diaria. El Chun-si es alguien que practica la justicia y la benevolencia. Se autodisciplina y mantiene la coherencia en su conducta. Aprende constantemente y busca mejorar su carácter. No actúa por interés personal, sino por el bien de la sociedad. Confucio lo contrasta con el Xiao Ren, hombre pequeño, quien actúa por beneficio propio y carece de integridad moral. Ren, la benevolencia. Ren es el concepto central de la ética confuciana y puede traducirse como humanidad, benevolencia o bondad. Representa la cualidad fundamental de una persona virtuosa y se manifiesta en el amor al prójimo, el respeto y la empatía. Confucio lo describe como la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y tratar a los demás con la misma consideración con la que uno quisiera ser tratado. En las Analectas, Confucio menciona que el Ren es la base de todas las virtudes y que un Chun-si debe practicarlo constantemente. Su, la regla de oro. El concepto de Su puede traducirse como reciprocidad o comprensión empática. Está estrechamente relacionado con el Ren y se expresa en la famosa frase de Confucio: no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Esta idea, conocida como la regla de oro, enfatiza la importancia de la empatía y la consideración mutua como fundamento de las relaciones humanas armoniosas. Xiao, la piedad filial. El Xiao es el respeto y la devoción hacia los padres y ancestros. Para Confucio, la familia es la base de la sociedad, y el cumplimiento de las obligaciones filiales es un principio fundamental para el orden social. El Xiao no solo implica obediencia, sino también el deber de cuidar y honrar a los padres en la vida y después de su muerte, mediante rituales y el mantenimiento de su legado. En un sentido más amplio, este respeto se extiende a las figuras de autoridad y a la sociedad en su conjunto. Podemos decir que Confucio no fue solo un filósofo, sino un maestro y reformador moral cuya influencia trascendió su época.
Su pensamiento, centrado en la ética, la virtud y la armonía social, sigue siendo relevante en la actualidad. Las Analectas ofrecen una guía temporal para la vida, enfatizando valores como la benevolencia, Ren, la empatía, Su, el respeto familiar, Xiao, y la búsqueda constante de la excelencia moral, Chun-Si. Su legado ha moldeado la cultura china y ha influido en filosofías y sistemas de pensamiento en toda Asia y el mundo.